Bien, una vez más, Dios les bendiga y vamos a tener ese tiempo de adoración, amén, de adoración y de alabanza, que sea Él glorificándose en esta noche, amén. Y quiero que cerremos nuestros ojos al cielo y presentemos nuestras vidas una vez más en adoración y alabanza, aleluya. Te adoramos, Señor. Tú eres digno de alabar, tú eres digno de exaltar, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Tú eres digno, nos humillamos delante de tu presencia. Oh, aquí estoy. Dile en esta noche. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Dile una vez más. Y Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Todos alzados nuestras manos. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti, Señor, solo ante ti yo me inclino. Oh. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, dile por un destello de tu gloria, por un destello de tu gloria, dile por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Todos alzados nuestras manos. Y tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Y hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti, dile Señor, tengo hambre de ti y de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Y hambre que duele,
debilita, que desespera. Por ti una vez más tengo hambre de ti. Oh, y hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, sí, Señor, te adoramos, oh mi Rey. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, de hambre que duele. Sí, Señor, tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Y tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. De tu presencia, de tu palabra, de tu presencia, de tu poder. Tengo hambre de ti. Oh, Jesús de Nazaret. Recibe, Señor. Dile, recibe mi alabanza, Señor. Recibe estos cánticos, oh Dios, porque te necesito, Señor. Porque es verdad lo que canto en esta hora, Señor. Quizás muchos no sabrán, aleluya, pero solo tú, ahí a solas con Dios, le puedes decir. Por un momento en tu presencia, todo daría, Señor. Por un minuto, dice el salmista, aleluya, que él escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque es mejor estar aquí, Señor, conectado. Por eso es mejor estar aquí, Señor, adorándote en espíritu y en verdad. Porque tal adoradores busca, Señor. Oh, yo quiero ser un adorador. Oh, yo quiero ser un adorador. Dile, oh, yo quiero ser un adorador. Oh, yo quiero ser, oh, un adorador. Que te adore, Señor. Y de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, y hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bien, vamos a cantar esta preciosa alabanza que dice que si tú alabas a Dios, la paloma va a descender y vas a sentir el poder del Santo de Israel. La malicia, los demonios y los yugos tienen que huir. Alabado sea el nombre del Señor. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, vas a sentir el poder del Santo de Israel. La malicia, los demonios y los yugos se van a ir, las cadenas se romperán en el nombre de Jesús. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, vas a sentir el poder del Santo de Israel. La malicia, los demonios y los yugos se van a ir, las cadenas se romperán en el nombre de Jesús.
Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate del problema y comienza a alabar a Dios. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, vas a sentir el poder del Santo de Israel. La malicia, los demonios y los yugos se van a ir. La paloma va a descender, Santo de Israel. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, vas a sentir el poder del Santo de Israel. La malicia, los demonios y los yugos se van a ir, las cadenas se romperán en el nombre de Jesús. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate del problema y comienza a alabar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate del problema y comienza a alabar a Dios. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, vas a sentir el poder del Santo de Israel. La malicia, los demonios y los yugos se van a ir, las cadenas se romperán en el nombre de Jesús. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, vas a sentir el poder del Santo de Israel. La malicia, los demonios y los yugos se van a ir, las cadenas se romperán en el nombre de Jesús. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, vas a sentir el poder del Santo de Israel. La malicia, los demonios y los yugos se van a ir, las cadenas se romperán en el nombre de Jesús. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, vas a sentir el poder del Santo de Israel. La malicia, los demonios y los yugos se van a ir, las cadenas se romperán en el nombre de Jesús. Y Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Pero va que va con su poder, pero que va que el fuego descienda la llama con su poder. Pero que va que el fuego descienda la llama con su poder. Pero que va que el fuego descienda la llama con su poder. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que va que el fuego descienda la llama con su poder. Pero que va que el fuego descienda la llama pero que va que el fuego descienda la llama con su poder. Pero que va que el fuego descienda la llama oh, pero que va que el fuego descienda la llama oh, pero que va que el fuego descienda la llama oh, pero que va que el fuego descienda la llama con su poder. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que va que el fuego descienda la llama oh, pero que va que el fuego descienda la llama oh, pero que va que el fuego
descienda la llama con su poder, pero que baje el fuego, descienda la llama con su poder. Oh, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Qué hermoso es sentir la presencia de Dios. Yo no sé, aleluya, si usted, amado amigo, amado hermano, ha podido sentir la presencia de Dios, pero para mí ha sido indiscutible. Amén. Vamos a seguir cantando unas alabanzas más. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero que cantemos esa preciosa alabanza. Aleluya. Donde nos habla el Señor que Él rompe las cadenas. Amén. Que Él rompe los yugos, que Él rompe las ataduras cuando hay fuego de parte de Dios, cuando hay fuego de parte del Espíritu Santo. Aleluya. Como ese coro que dice que estaban todos unánimes en ruego y oración y que desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo sería de hermoso que en una reunión de Zoom pueda caer la gloria del Señor? Amén, que en una exposición bíblica, pero que podamos sentir la presencia de Dios. Aleluya. Y estaban todos unánimes en ruego y oración. Y estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Y estaban todos unánimes en ruego y oración. Y estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Y Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Y Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Y Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Y Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Y Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Y Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Y estaban todos unánimes en ruego y oración. Y estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Y Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Y Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Y Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nuestra hermana Solange con todos nosotros. Aleluya. Muchas gracias, hermanito. Hermano Rafael, por esa bendición de tenerlo aquí con nosotros en esta reunión de Zoom, en esta reunión virtual. Yo también quiero agradecerle allí al hermano Gianmarco que se ha conectado. Él está ahí desde el Perú. Y como siempre, invitarlos a que nos escriban ahí en los comentarios desde dónde nos están, desde dónde están conectados, amén, para nosotros saber desde dónde nos están, bueno, desde dónde están buscando este tiempo para precisamente estar ahondando en las escrituras. Hoy tenemos un tema bien interesante y es acerca del libro de Reyes, ¿cierto? Hace 8 días tuvimos el encuentro con el pastor también William Cañas, quien nos estuvo acompañando con el primer libro de Reyes. Y fue una gran bendición. Esta noche también sabemos que es una gran bendición, así que yo quiero dejar por este lugar al hermano que nos va a estar ayudando en esta parte. Él es el hermano Hermes Chaparro, él es teólogo y participa allí también como docente en el Instituto Elim. Para mí es un honor tenerlo en esta noche y pues agradecerle de antemano por aceptar esta invitación. Así que, hermano, por favor, puede activar allí su audio y presentarse también para todos aquellos que de pronto por primera vez lo estamos viendo, conociendo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Dios les bendiga a todos. Hermanos, jóvenes, pastores que se encuentran aquí, estudiantes del instituto que también se encuentran en esta noche con nosotros. No, como decía la hermana a la hora de
presentarles quién les va a traer hoy el segundo libro de Reyes. Para mí estoy agradecido por la invitación que nos han hecho en esta noche, que nos dan la oportunidad de compartirles un poquito. Yo creo que no es mucho lo que vamos a poder trabajar, pero creo que con mucho amor, con mucho gusto hemos dedicado este tiempo para presentarles el segundo libro de los Reyes, que posiblemente hayan cosas que no conozcan. Procuré, más que centrarme, o lo que vamos a ver en esta noche, más que centrarme en explicar capítulo por capítulo o en qué consiste cada capítulo, es como darle un esbozo general, algunas palabras interesantes que hay allí en en el segundo libro de Reyes. Creo que ustedes traen una pregunta del primer libro de Reyes, traen ahí una pequeña inquietud. Espero podérsela resolver. Me la han comunicado y espero que se la pueda hacer resolver a todos ustedes. Como dijo la hermana Solange, mi nombre es Hermes Chaparro, soy teólogo. Creo que hoy veo un sueño hecho realidad. Yo hoy soy docente del Instituto Bíblico Elim. Creo que cuando terminé mi bachillerato, soñé con que el Instituto Bíblico Elim estuviera en Colombia, y ese sueño ya se hizo una realidad. Hoy estamos culminando ya 2 años de estudio en el Instituto Bíblico Elim. Estamos próximos a graduar en un primer ciclo, una primera generación de hombres y mujeres, hermanos, jóvenes de diferentes iglesias a nivel de Colombia que han dedicado ese tiempo para estudiar. Y pues creo que también, bueno, también soy hijo de pastor. No sé si algunos conozcan al pastor Hermelino Chaparro. Soy hijo del pastor Hermelino Chaparro aquí en Colombia. Actualmente está pastoreando en la iglesia de Puerto Wilches, Santander. Si algunos lo conocen, bueno, por ahí me pueden relacionar. De pronto, sin tanto preámbulo, ya quiero invitarlos a entrar en materia, a lo que nos tiene aquí en esta noche, a lo que nos trajo esta noche acá, que es hablar del segundo libro de Reyes. Debo contarles que no es que sea muy cómodo para mí el Antiguo Testamento, pero siempre ha sido un reto por el idioma, que es el hebreo, principalmente, que es uno de los alimentos más importantes. Antes de entrar como tal a hablar de todo el libro de Reyes, quiero como hacer un esbozo general, o quiero que ustedes se ubiquen exactamente de qué vamos a estar tratando, qué profetas intervienen en el segundo libro de Reyes y cómo se desarrolla el segundo libro de Reyes. Voy a empezar desde ubicarlos en el área geográfica donde vamos a trabajar el tema, y desde luego ya llevamos claro que vamos a partir de hablar de el reino del norte y el reino del sur, hablando del reino del sur como una sola tribu, hablando de Judá, refiriéndonos al reino del sur, y al reino del norte, refiriéndonos a las 10 tribus restantes que no estuvieron allí. Les pregunto, ¿estamos viendo profetismo en Israel como parte de la pantalla que les estoy compartiendo? Sí, así es. Bueno, entonces yo tengo acá unos documentos que adquirí cuando estaba en la universidad y que nos permiten acercarnos a lo que vamos a trabajar en esta noche. Entonces quiero que veamos primero que todo cuáles son los profetas que intervienen en esta parte, y qué reyes están con ellos, ¿sí? Perdón, acá. Primero les dije que iba a hablar del mapa. Entonces, como tal, estamos hablando de la parte norte de Israel, que abarca Efraín, y de la parte sur, que abarca toda Judá. Entonces, para que tengamos ya claro que en el segundo libro de Reyes, y de paso hago esta aclaración, casi siempre suelo escuchar a las personas referirse a Reyes como una carta. No se dice ni primera de Reyes ni segunda de Reyes, no son cartas. Reyes, o todos los libros del Antiguo Testamento, son libros como tal y no son cartas. A veces decimos primera de Reyes y segunda de Reyes.
yo suelo chocar mucho en esta parte y siempre suelo hacer esa corrección. Es primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Siempre haciendo esta aclaración porque no son cartas. Ya en el Nuevo Testamento nos encontramos con las cartas y ya podemos decir primera de Juan, segunda de Juan, primera carta a los Corintios, ¿sí? Pero en este caso no son cartas sino libros. Hecha esta aclaración, vuelvo aquí a lo que les estoy compartiendo. Entonces, partimos que el segundo libro de Reyes habla de los dos reinos, de Judá y de Israel. ¿Por qué es importante que tengamos claro la ubicación geográfica? Porque en el segundo libro de Reyes, que nos va a estar hablando intermitentemente, el segundo libro de Reyes no nos presenta primero todos los reyes de Israel y después todos los reyes de Judá, sino nos presenta a todos los reyes, tanto del norte como del sur, y como algunas incursiones, tanto de los asirios como de algunos de los habitantes de Galaad, y afectan algunas zonas del norte y como otras solo afectan a la zona del sur. Entonces sí es importante que nos podamos ubicar qué está rodeando estas zonas. Entonces, al norte Israel, al sur Judá, y vamos a reyes y profetas. Entonces, para ubicarnos más o menos en tiempo cronológico, aclarando que la Biblia no es como tal un resumen cronológico, sino que tratamos de ubicar en fechas, pero no son exactos por las diferentes versiones y los diferentes cambios que hubieron, que de pronto, si me alcanza el tiempo, alcanzamos a hablar de las diferentes versiones que tenemos o de los traductores que hubieron. En este caso, vamos a ubicarlo desde el 865 antes de Cristo más o menos hasta el 500, algo, un periodo cerca de 400 años. Entonces, vamos a empezar a ver qué profetas intervienen. Entonces, tanto en Israel, como ellos afectan en Israel, como afectan en Judá. Hay algunos que solo fueron a Judá y otros que fueron solo a Israel. Entonces, en el caso de Elías guió espiritualmente, por así decirlo, a Acab en el reino del norte y a Josafat en el reino del sur. Eliseo toma una parte de Acab, a Ocosías en Israel y al sur con Josafat. 750-743, Jeroboam II y Zacarías en Israel y Usías o Azarías en el reino de Judá. En el 750, en el 730 viene Oseas, Jeroboam II para la parte de Israel, Zacarías, Salum, Manahén, Pecajías, Pecab, Oseas, son los reyes de Israel en los que él trae palabra de Dios. Y para el lado de Judá, en Usías y Azarías. Ya Isaías, si ustedes se dan cuenta, hablamos de proto-Isaías. De pronto cuando ya vayan a ver Isaías, van a ver que el libro de Isaías lo dividimos en 3 secciones, que está proto, deutero y bueno, sin entrarme un poco más a lo que es Isaías, en la primera parte de Isaías, que es el proto-Isaías, en el 740 al 687 aproximadamente viene Isaías con Jeroboam II, Jotam, Acaz y Ezequías. Miqueas en el 740 al 687, Jeroboam II, Jotam, Acaz y Sedequías. Y aquí hay algo que es importante. A partir del 630 a.C., en Israel, ustedes que han hecho juicioso la lectura, saben que a partir más o menos del 630 ya no hubo más rey en Israel porque cayó el reino del norte. O sea, hasta ahí contamos parte de la historia del norte. Verdad es que las crónicas que tenemos cuentan más específicas las crónicas de los reyes de Judá que los reyes de Israel. En el 630, Sofonías trae palabra de Dios para Josías, Jeremías entre el 627 y el 586 para Josías, Joacás, Joaquín, Sedequías, y con ellos prácticamente queda la caída de Jerusalén. Nahum para Josías en el 612 y Habacuc en el 605 para Joacim. Y en el 598 sucede la primera deportación. Entonces,
como ubicándolos un poco, los libros de los reyes nos permiten entender casi que si nosotros hacemos un estudio juicioso, en lugar de sentarnos a leer Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Jod, Salmos, en ese orden que los encontramos, si nosotros quisiéramos hacer como una lectura juiciosa y tener en paralelo, tenemos que traer a los profetas que actuaron con cada rey a medida que vamos leyendo Reyes y Crónicas, que nos van ayudando a entender un poco más. Prácticamente cada profeta nos amplía las situaciones que se presentaron en Israel. Ahora quiero presentarles la moral de los reyes de Israel y de la moral de los reyes de Judá. El libro de Reyes tiene un matiz que está buscando presentar, o lo que busca Reyes, es mostrar lo bueno y lo malo de cada rey. En otras palabras, está respondiendo a una pregunta: si ese rey adoró o no adoró a Jehová. Si usted cuando usted hace la lectura de Reyes, sobre todo el segundo libro de Reyes, que se enfoca en los 40 reyes, tanto en Israel como en Judá, que son 20 y 20, si usted se da cuenta, él está siempre respondiendo una pregunta: ¿adoró o no adoró a Jehová? ¿Qué hizo este rey? Y le da una calificación, positiva o negativa. Algo que el que nos entrega, la persona que nos entrega, que probablemente, una vez lo respondo, que probablemente sea Jeremías quien nos entregue los libros de los reyes, no estoy diciendo, es una probabilidad. De pronto ya cuando empezamos a hacer la lectura bíblica hay una probabilidad de que sea Jeremías quien nos entregue los libros de los reyes, o nos transcriba o nos compile toda la información de ellos. Se nos dedica a mostrarnos quién es bueno y quién es malo. Mientras en Israel pasaron 20 reyes, de esos 20 reyes, ni uno fue bueno, todos fueron malos. ¿Cuáles son esos 19 reyes? Jeroboam, Nadab, Basa, Ela, Sinri, Omri, Ahab, Ocosías, Jorán, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaías, Peca y Oseas. Y ninguno de ellos es calificado como un rey bueno. O sea, todos los reyes del norte, ninguno fue bueno. Todos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y cuando hacemos la lectura, nosotros entendemos y notamos que eso fue así. Ahora, en Judá tenemos 20 reyes y estos también tienen esa misma pregunta. ¿Fueron o no fueron buenos, o fueron o no fueron malos? Ahora, entonces empezamos a ver la moral de estos. Solamente el escritor salva a 8. Solo 8 de los 20 fueron buenos. Entonces, Roboam fue malo, Abías fue malo, Asa fue bueno, Josafat fue bueno, Jora malo, Cosías, Atalía fueron malos, Joás bueno, Amasías, Azarías, Usías fue bueno, Jotam, Acaz es malo, Ezequías es bueno, Manasés malo, pero tiene algunas cositas de bueno, porque ustedes saben que después de que fue llevado en cautiverio regresó con un pensamiento diferente. Amón es malo, Josías es bueno, Joacás hasta Sedequías son malos. Entonces, como haciendo en general o dando a conocer esto de los reyes, ya podemos entrar con toda a segundo libro de Reyes, que nos va a hablar en general sobre estos 40 reyes que estuvieron tanto en el norte, 19 al norte y 20 al sur. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya podemos ingresar al segundo libro de Reyes. Ahora le voy a pedir a nuestra hermana Solange que nos va a compartir un video que nos hace una introducción general. Debo retomar una parte del primer libro de Reyes para que podamos entender algunas cositas que ahora tratamos en lo que es el desarrollo del segundo libro de Reyes. Por eso para mí es necesario que retomemos. Vamos a ver el siguiente video y seguido a eso volvemos a retomar esta parte. Los libros de Primera y Segunda de Reyes. Aunque nuestras Biblias son 2 libros separados, originalmente fueron escritos como un libro que cuenta una historia unificada que continúa del libro de Samuel que le antecede. Así que David ha unificado las tribus de Israel en un solo reino, y Dios prometió que de su linaje vendría un rey mesiánico que establecería el reino de Dios sobre las naciones y cumpliría las promesas hechas a Abraham.
Entonces, el libro de Reyes cuenta la historia de la larga línea de reyes que vinieron después de David, y ninguno de ellos estuvo a la altura de la promesa. De hecho, ellos llevan a la nación de Israel a la ruina. El libro está diseñado para tener 5 movimientos principales. La historia comienza y termina enfocada en Jerusalén. Primero con el gobierno de Salomón y la construcción del templo, y luego, en esta última sección, termina con la destrucción de Jerusalén y el exilio de Israel a Babilonia. Y las 3 secciones centrales están compuestas por la historia que nos lleva a esa tragedia. Y explican cómo Israel se dividió en 2 reinos rivales, cómo Dios trató de prevenir la corrupción de Israel enviando a los profetas, y cómo el exilio se convirtió en la inevitable consecuencia del pecado de Israel. El libro inicia con 2 capítulos acerca del traspaso del reino del anciano David a su hijo Salomón. Y las últimas palabras de David a Salomón son muy similares a aquellas de Moisés y Josué y Samuel al pueblo. Es un llamado a permanecer fieles a los mandamientos del pacto y a permanecer leales solo al Dios de Israel. Pero las palabras de David parecen un poco huecas, porque luego David y Salomón se ponen a conspirar de cómo van a consolidar este nuevo reino a través de una serie de asesinatos políticos. No es un buen inicio. El momento más brillante de Salomón es cuando le pide a Dios sabiduría para guiar a Israel, e incluso completa el sueño de David de hacer un templo para el Dios de Israel. Aquí la historia se detiene y describe con detalle el diseño de este templo. Justo como en el diseño del tabernáculo en la Torá, tenemos mucho oro y joyas, e imágenes de ángeles y árboles frutales. Todo este simbolismo hace eco del jardín del Edén. Es el lugar en donde el cielo y la tierra se encuentran, donde mora la presencia de Dios con su pueblo. Pero en cuanto Salomón termina el templo, toma una horrible decisión y el reino se desmorona. Él empieza a casarse con las hijas de otros reyes, cientos de ellas, para hacer alianzas políticas. Y luego, él adopta a los dioses de esas mujeres e introduce su adoración en Israel. Luego, Salomón acumula enormes cantidades de riquezas y organiza un ejército gigante. Incluso instituye el trabajo de esclavos para todos sus proyectos de construcción. Si miras en la Torá y revisas las reglas para los reyes de Israel en Deuteronomio 17, verás que Salomón está rompiendo cada una de ellas. Así que para el tiempo de su muerte, Salomón se parece más a Faraón, el rey de Egipto, que a su propio padre. La siguiente sección inicia con el hijo de Salomón, Roboán, actuando justo como su padre. Es una historia muy triste de ambición y hambre de poder. Él trata de subir los impuestos para el trabajo de los esclavos, y bajo el liderazgo de Jeroboam, las tribus del norte rechazan esto, se rebelan y se separan para formar su propio reino rival. Y ahora en la historia tienes al reino del sur, Judá, centrado en Jerusalén con reyes del linaje de David. Y ahora también este nuevo reino del norte llamado Israel, cuya capital eventualmente será Samaria. Además, Jeroboam construye 2 templos para competir con el templo de Salomón en el sur. Pone en cada uno un becerro de oro para representar al Dios de Israel. La conexión con Éxodo 32 y el becerro de oro es bastante explícita. A partir de este punto, la historia va de un lado para otro, de norte a sur, trazando el destino de ambos reinos. Cada reino tuvo alrededor de 20 reyes consecutivos, y conforme se nos presenta cada rey, evalúa su reinado según algunos criterios. ¿Adoraban solo al Dios de Israel o promovían la adoración a otros dioses? ¿Lidiaron con la idolatría entre el pueblo y permanecieron fieles al pacto como David o se volvieron corruptos e injustos? Y de acuerdo a estos criterios, el autor no encuentra reyes buenos en el reino del norte. 0 de 20. Y luego, en el reino del sur, Judá, solo 8 de 20 obtienen una calificación positiva, lo que se conecta con otro gran propósito del libro, que es introducir el rol de los profetas, figuras clave en la historia de Israel. En la Biblia, los profetas no eran adivinos, sino que hablaban en nombre del Dios de Israel y desempeñaban el rol de guardianes del pacto, lo cual significa que condenaban la idolatría y la injusticia tanto de los reyes como del pueblo. Ellos le recordaban constantemente a Israel de su llamado de ser luz a las naciones, de que debían obedecer los mandamientos de la Torá. Así que los profetas retaban a Israel a que se arrepientan y que confíen en su Dios. En estas secciones centrales, para cada rey, Dios levanta profetas para pedirles cuentas. Los profetas más prominentes son los del norte.
Elías y su discípulo Eliseo están justo ahí en el centro del libro. Elías era un profeta rústico, viviendo en el desierto, y su archienemigo era el rey del norte, Acab, y su esposa cananea Jezabel. Juntos habían instituido en Israel la adoración al dios cananeo, Baal. Así que en una famosa historia, Elías retó a 450 profetas de Baal a una contienda para ver cuál dios era el real. Así que ambos construyeron altares y oraron a sus dioses, pero solo el Dios de Israel respondió con fuego. Después de esto, Acab utiliza su poder real para asesinar a un agricultor israelita y robar el viñedo de su familia. Y Elías confronta una vez más la injusticia de Acab y anuncia la decadencia de su descendencia. Elías eventualmente pasa el manto de su liderazgo profético a un joven discípulo llamado Eliseo, quien pide 2 veces la autoridad de Elías. Y lo que es fascinante es que el autor, que ha contado 7 obras milagrosas de Elías, luego ofrece historias de 14 actos de poder de Eliseo. Ambos profetas fueron claramente hombres extraordinarios y jugaron el mismo rol: confrontar a los reyes de Israel por la idolatría y la injusticia. Y en último término, no tuvieron éxito en hacer que Israel se aparte de la apostasía. En la siguiente sección, el reino del norte es sacudido por una revolución sangrienta iniciada por un hombre llamado Jehú, quien destruye a la familia de Acab. Aunque Jehú fue inicialmente comisionado por Dios, su violencia se sale de control y crea una espiral de asesinatos políticos y rebeliones de los que Israel jamás se recuperó. Después de Jehú, tenemos golpe tras golpe, y cada rey sigue a otros dioses y permite injusticias horribles. Todo nos lleva a Segunda de Reyes, capítulo 17. El grande y malvado imperio de Asiria desciende y acaba con todo el reino del norte, y la ciudad capital, Samaria, es conquistada, y los israelitas son exiliados y esparcidos a través del mundo antiguo. Ahora, el capítulo 17 es clave. El autor detiene la historia y ofrece una reflexión profética de lo que acaba de suceder. Él culpa la caída del reino del norte a la idolatría y a la infidelidad al pacto de Israel y sus reyes. Y por tanto, Dios les ha hecho enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El último movimiento del libro nos cuenta la historia del solitario reino del sur. Aquí conocemos a varios reyes muy heroicos, como Ezequías, quien confía en Dios cuando los ejércitos de Asiria tocan la puerta de Jerusalén. O Josías, quien descubre un rollo perdido de la Torá en el templo. Empieza a leerlo y es confrontado, e instituye reformas religiosas para quitar la idolatría y las influencias cananeas de la tierra. Pero Judá ya está demasiado arruinado. El rey que gobierna entre estos dos, Manasés, es por mucho el peor. Él no solo introduce la adoración de estatuas de ídolos en el templo de Jerusalén, también establece el sacrificio de niños. Así que Dios envía profetas para decirles que el tiempo se ha terminado. Israel ha alcanzado el punto sin retorno. Los últimos capítulos cuentan la historia del imperio babilónico, que viene a invadir Jerusalén, destruir el templo y llevar al pueblo y al linaje de David al exilio. Y así termina la historia, dejando que nos preguntemos: ¿ha terminado Dios con Israel? ¿Ha terminado con el linaje de David? Bueno, el párrafo final se proyecta alrededor de unos 40 años en el exilio y narra una historia muy extraña. Se trata de Joaquín, un descendiente de David, quien hubiera sido rey si hubiera estado en Jerusalén. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y lo invita a comer en la mesa real por el resto de su vida, y ahí termina el libro. No es mucho, pero es una historia que da un rayo de esperanza en que Dios no ha abandonado al linaje de David. Ahora, la pregunta es: ¿cómo Dios cumplirá sus promesas a Abraham y a David? ¿Cómo bendecirá a las naciones y traerá el reino mesiánico? Y para responder a esas preguntas, debes leer la sabiduría de los libros proféticos. Pero por ahora, ese es el libro de Reyes. Creo que a algunos les falló el audio, no sé qué pasó. Para algunos no tuvieron audio. Pero bueno, lo que estábamos buscando, que ustedes pudieran ver en este video, es como un panorama un poco general, de pronto no cansarlos con toda la retórica que pudiera darles, sino que pudiéramos ver con imágenes acompañados lo que es el primer y segundo libro de Reyes, desde luego. Como les decía, debo tomar
parte del primer libro de Reyes, porque hay cosas que hay allí que son tomadas para el segundo libro de Reyes. Como en el video se hablaba, cuando lo vemos en el Talmud, que es donde encontramos los libros proféticos, o bueno, los libros de la historia de Israel, perdón, lo encontramos en el Talmud, que es uno de los libros judíos. Cuando vamos al Talmud, no los encontramos separados, sino los encontramos uno solo. Encontramos un solo libro de Reyes. Así que por esa razón es necesario que lo veamos desde el primer libro de Reyes. Ahora, vamos a empezar a ver segundo libro de Reyes, lo que es del primero al 15 más o menos. Vamos a ver lo que dentro del video hablábamos, los milagros de Eliseo, los 14 milagros que hace Eliseo y cómo estos tienen una trascendencia mucho más allá de lo que es el reino del norte y del sur. E incluso vamos a ver cómo alguien que no tiene nada que ver con Israel, que es Naamán, aún ese personaje recibe una sanidad, algo podríamos decir poco común tan temprano al desarrollo bíblico. Pero como les decía, si nosotros nos enfocamos en el estudio, tenemos que partir desde Reyes para poder entender a cada uno de los profetas y por qué cada profeta está hablando de un rey en específico y cómo allí se habla mucha metáfora, mucha alegoría y se traen expresiones que aparentemente para nosotros no son poco fáciles de entender, sino por el contrario se hacen complicadas. Ahí posiblemente algunos están en la pregunta, ¿por qué cayeron, por qué desapareció Israel, en otras palabras? ¿Por qué por qué cayeron los dos reinos? Y cómo aparentemente desaparece Israel del mapa, por así decirlo, o desaparece el gran Israel para que se pueda cumplir la promesa del Mesías. Creo que lo vamos a hacer con la siguiente comparación o con la siguiente historia. Un par de hermanos se van a remar cerca a unas cataratas y ellos sienten el deseo de acercarse al abismo. Entonces ellos empiezan a remar, sacan alquilado un bote y empiezan a remar hacia una zona relativamente peligrosa, pero pues en el momento ellos no lo notaban así. Simplemente empezaron a remar hacia el borde de la catarata y alguien que los estaba observando, un citadino, empieza a gritarles y advertirles que deben alejarse porque corren un grave peligro. Ellos escuchan y le ignoran sus consejos, hacen a un lado su consejo y como son jóvenes deciden arriesgarse a ir un poco más porque creen tener la fuerza suficiente para regresar al punto de partida. Se acercan un poco más y nuevamente el citadino les grita desde lo lejos que se aleje y empieza a correr hacia ellos para tratar de evitar que ellos se aproximen más hacia la vida. Ellos siguen remando y llega un momento donde la corriente empieza a aumentar y es mucho más difícil poder remar a contracorriente y empiezan a ser arrastrados hacia el borde de la catarata. Ya ellos intentan regresar o empiezan a remar para regresar y estos no vuelven y aún así el citadino insiste en que deben alejarse de cierta zona y les indica hacia qué lugar remar, pero ellos aún le ignoran. ¿Cómo termina esta situación? Que estos jóvenes terminan yéndose a la catarata y perdiendo sus vidas. Comparado con el pueblo de Israel, con el reino del norte y el sur, sucede lo mismo. Dios se encargó de enviarles una infinidad o una cantidad infinita de advertencias por medio de los profetas, por medio de lo que los rodeaba, por medio de situaciones que ellos tuvieron que vivir por no escucharle y por no obedecer su palabra. En otras palabras, prácticamente Reyes se transforma en que si ellos se olvidaron de Dios, Dios los dejó a lo que ellos decidieron hacer. He leído algunos comentarios que dicen que Dios permitió que fueran castigados. Más que Dios permitir que fueran castigados, es la consecuencia de la decisión que ellos tomaron. Ellos tomaron la decisión de no adorar a Jehová. Ellos tomaron la decisión de no seguir a Jehová. Por consiguiente, la posición de Dios fue, ellos tomaron ese camino. Dejemos que el mismo camino les muestre su final. Y en muchas ocasiones Dios
intervenía y les mostraba que por el camino en el que iban se estaban equivocando, que por el camino que estaban recorriendo lo único que iban a lograr era la destrucción de Israel, la destrucción de la promesa del pueblo de Israel. Pero estos omitían estos llamados de atención. Y no fueron llamados de atención sencillos, no fueron llamados de atención suaves, fueron llamados de atención muy fuertes, fueron comparados con muchas cosas que les rodeaban para que ellos aterrizaban y entendieran. La forma como se expresó Jeremías, la forma como se expresó Oseas, la forma como se expresó Amós, Habacuc. Habacuc los relaciona muy fuerte, o sea, son relaciones muy duras, que si las actualizamos a nuestra época, yo podría decir, eso haría temblar a cualquiera, haría a cualquier rey postrarse y decir, oiga, sí, me estoy equivocando. Pero era tal la obsesión, puedo decir que era una obsesión de no querer servir a Dios, de no querer servir a Jehová, que ellos no escuchaban estas advertencias. Y como lo decía, eran advertencias muy fuertes, advertencias que iban de frente. Y principalmente todos los profetas se dirigieron directo a los reyes, directo al pueblo. En situaciones que ahora más adelante vamos a tener que ver que los sirios, ellos les pedían, hablemos en su idioma, hablemos siriaico, para que el pueblo no entienda, para que el pueblo no comprenda esta situación. Así que para evitar eso, los mismos, o bueno, yo que puedo decir que Dios permitió que los mismos que rodeaban el pueblo de Israel, en este caso los sirios, ellos amedrentaran al pueblo y aún así no aterrizaron, no abrían los ojos, no entendían lo que Dios iba a hacer. En algunos casos, los pueblos paganos hicieron de Dios y se burlaron tanto de Dios que cerraron muchas oportunidades a que el pueblo engrandeciera el nombre de Jehová, como lo hicieron en su momento Daniel, muchachos que estando en cautiverio pudieron mostrar la faceta y el poder real del Dios de Israel, del Dios de Judá, y cómo ese Dios pudo hacer gran efecto entre ellos. Ahora, más que, como les decía, más que centrarme a hablar de los capítulos, creo que ya abarca un poco lo que son los capítulos hasta el 15, que me voy a centrar del 15 en adelante para hablar de unas palabras, unas frases, como una serie de preguntas que personalmente cuando empecé a estudiar teología llevaba una cantidad de preguntas que no me fueron fáciles de responder en un tiempo y que el libro también permite hacerlas. Más que centrarme en sucesos o eventos, voy a centrarme en preguntas como tal o preguntas específicas de entre el 15 y el 25, que son los capítulos que más llaman mi atención o que más cautivan mi atención de la manera como fueron tratados el pueblo de Israel, la manera como fueron tratados todos. Así que quiero dejar solidez a algunas cosas que ya hemos visto. Entonces, ¿por qué estudiar el libro de Reyes? Tal vez sería una de nuestras preguntas. ¿Por qué debemos nosotros estudiar el libro de los Reyes? Entonces vamos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué debemos estudiar este libro? Entonces, primero, el segundo libro de Reyes, como decíamos, lo dejamos así clarito, que nos queda a nosotros claro, en esa parte describe la historia del reino del norte, o sea, Israel, y del reino del sur. Tal vez nos preguntemos por qué el reino del norte tomó el nombre de Israel y en el caso del sur, Judá, porque simplemente en el momento de la división, quien quedó solo en primera instancia fue Judá. Las demás tribus quedaron al norte. Judá quedó al sur y Israel, que combinaba el resto de tribus, que posteriormente fueron perdiendo lo que fue Leví, algunos de ellos terminaron uniéndose a los del sur, pero inicialmente fue así, Judá y el resto de tribus al norte. Entonces, hacemos hincapié, o el libro hace hincapié en los éxitos y fracasos espirituales de cada reino, cómo cada uno aportó para engrandecer el nombre de Jehová y cómo cada uno aportó para la ruina del reino. También explica por qué Israel y Judá perdieron la protección de Jehová y fueron conquistados, o cuál fue la razón que motivó o permitió
que cada rey abriera la puerta y expusiera su reino. Entonces, esto se hace en cierta manera, para que Judá e Israel, ¿cuál de los dos prevalecen? Y si podemos ver, tenía más fuerza al norte, ¿no? Si podemos decir, son 10 tribus, tienen mucho más pueblo, hay muchas más personas que les rodean, así que iba a ser mucho más sencillo que fuera Israel al norte quien debería prevalecer. Pero como nos estamos dando cuenta, no es quien prevalece. Vamos a la siguiente. Ahora, porque, bueno, la siguiente, por favor. Creo que nos quedaron duplicadas. ¿Quién escribió el libro? Como les decía, este libro fue escrito más o menos, o fue escrito a mediados del siglo V antes de Cristo, y según el Talmud, fue escrito por el profeta Jeremías, según el Talmud. Estudiosos, eruditos actualmente afirman que no se puede definir exactamente quién escribe o quién es el autor de este libro, pero sí hay algunos indicios que pueden ser o nos pueden hacer entender que fue el profeta Jeremías. No menciona el nombre del profeta, pero sí recoge meticulosamente lo que Elías, Eliseo, Isaías y otros profetas hicieron para los reyes. Entonces, hay unos indicios que nos hacen entender que probablemente sea el profeta Jeremías quien realice la escritura de este libro. Pero aún así, no podemos afirmar al 100% que el escritor de este libro sea el profeta Jeremías. Pero si es por la cantidad de expresiones que encontramos ahí, podemos dar paso a que fue el profeta Jeremías. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son algunas de las características distintivas de este libro. ¿Qué es lo que hacen el libro de Reyes algo distintivo? Abarca más de 400 años de historia israelita, desde la muerte de David aproximadamente. Hablamos que David murió en el 1015 antes de Jesucristo, hasta la muerte de Joaquín, que hablábamos que en la introducción que nos daba el video, nos habla que posiblemente Joaquín, aunque debió estar en Israel, posiblemente ese rey determina el final de lo que es la parte de los monarcas de Israel. Algo interesante es que debido a la iniquidad del pueblo, o sea, el reino del norte, fue conquistado por Asiria en torno al año 721 aproximadamente. Cosa que debió haber aprendido Judá. No se ve evidente que Judá haya aprendido la lección, a pesar de que Judá tuvo unos reyes buenos. No aprendieron la lección y no se fijaron en que realmente estaban perdiendo, si habláramos de herencia, estaban perdiendo el 50% o un poco más de la herencia que habían dejado sus antecesores, lo que habían dejado el proceso de haber salido de Egipto, que había dejado el hecho de salir y conquistar, el esfuerzo de Josué, el esfuerzo de cada uno de los jueces que gobernaron Israel, incluso el trabajo que hizo Salomón de tratar, a pesar de la forma como lo hizo, de tratar de conservar una paz y de mantener en paz el territorio. Los posteriores a ellos terminaron no dándole ni el más mínimo valor a ese trabajo, a ese proceso. Entonces, esa parte hace que el libro de los reyes tenga sus aspectos interesantes. Vamos ahora a ver lo que es como tal el bosquejo. Como tal, el bosquejo va del segundo libro de Reyes, lo podemos dividir en tres grandes eventos. El primero, que abarca los capítulos del 1 al 13, que tiene que ver con el reino del norte, Elías, Eliseo, el momento importante o cúspide de Elías es cuando va al cielo, que es trasladado por los carros de fuego, que incluso tenemos unos cánticos entre nosotros de Elías, cómo Eliseo comienza su ministerio, cómo el valor al profeta no era tan importante o no era respetado cuando el momento de que Eliseo tiene
es ese suceso que le gritan a algunos chicos, le dicen, Calvo, sube, y entonces Eliseo se enoja, vienen unos sucesos, viene abarcando esa situación, la guerra contra Moab, que salen victoriosos desde luego. Jehová o Dios cura a Naamán, que es el capitán del ejército sirio, que también es bastante interesante esta situación. ¿Por qué decimos que es bastante interesante? Porque hasta el momento Israel es muy celoso. Israel no permite intromisiones externas, simplemente es un pueblo que es bastante celoso, podría decir que es bastante hermético, que sus tradiciones, que sus situaciones son bastante herméticas, que parte de lo que hizo Salomón, que afuera de lo que hizo Salomón, Israel es bastante hermético, bastante cerrado en esa parte, así que no permite que se inmiscuyan en sus cosas, a pesar de que es una nación joven, podríamos decirlo. Israel es muy hermético y en este caso un profeta, los profetas son más celosos, los profetas tienen un deseo ferviente porque se cumpla la ley y un deseo ferviente porque el pueblo vuelva a encaminar su propósito o su mirada en Jehová. Y Naamán se sale de esta situación. Naamán entra y como que uno dice, ¿y aquí qué pasó? ¿Por qué sanaron a Naamán? Lo primero es, ¿cómo es que Naamán entró al territorio con tanta facilidad? Bueno, en fin, y que la misma palabra de Dios va mostrando, va dando respuestas a esas preguntas que nosotros tenemos al respecto de por qué Naamán tuvo la posibilidad y la potestad que hizo. Cómo Dios le sanó de su lepra, cómo después la recibió alguien del pueblo, que también es curioso. Obviamente entendemos que el relato bíblico nos ajusta y nos muestra por qué Giesi se enferma de lepra. Pero también si salimos un poco más allá de la situación y del momento que encierra, es cómo es posible que alguien por fuera del pueblo pueda entregarle una enfermedad a alguien dentro de la promesa, que pueda contagiar a alguien dentro de la promesa y pueda desestabilizar a alguien que hace parte del pueblo escogido de Dios. Entonces, Israel pasa épocas de hambre, la Jezabel, en el caso de Acab, como este proceso con Acab es bastante, podríamos decir, tedioso, porque acá aparentemente muestra sus luces de querer volver y enfocarse en adorar a Jehová, pero Jezabel ha sabido manejarlo y manipularlo de tal manera que ninguno de los dos termina muy bien, y entonces se viene la destrucción de la casa de Acab y muere Eliseo. Esto es capítulos 1 al 3. Lo que viene del 14 al 20 son los reyes, muchos de los reyes de Israel que reinan todos a su antojo. Tal pareciera que como es un reino joven, que es un pueblo joven, lo que es del 14 al 20 nos muestra ese desarrollo de los reyes. Principalmente todos los que se portaron mal, y cómo algunos empiezan a gobernar muy jóvenes, otros esperando gobernar o tener, como escuchamos la expresión, larga vida al rey. Algunos gobernaron unas horas, algunos gobernaron unos meses, otros 50 años y algunos un poquito más. Entonces, este proceso nos empieza a mostrar cómo sus decisiones afectaron y cómo llegaron al reino afectaron su reinado. Y hablaba de que es un reino joven porque se permite entender, la siguiente diapositiva, se permite entender que ellos no conocían mucho sobre cómo reinar, no entendían cómo reinar. Posiblemente, como es un reino joven, no tenían, como podríamos decir, un mentor, alguien que les enseñara las cuestiones del reinado, alguien que les enseñara las formas de gobernar, la forma de la administración, la forma de llevar los impuestos, la forma de llevar incluso las guerras, porque muchos fueron a guerras sin necesidad, fueron guerras innecesarias, otros que las guerras les llegó, pero muchos fueron a guerras que no había necesidad de asistir a la guerra, no había necesidad de ir a la guerra, era un problema de otro, pero se involucraron, porque era su afán demostrar que eran fuertes, que podían ser fuertes y que podrían volver a mostrar las glorias de Israel, de esas historias que se contaban y de lo por qué Israel se volvió tan famoso y de cómo muchas veces sin levantar una espada ganaron. Y aquí vamos a encontrar muchos de esos sucesos
que salieron a la guerra, fueron con un gran ejército y volvieron derrotados. Otros que se encerraron o los sitiaron en una ciudad y empezaron a orar y empezaron a rogar para que sucediera algo, y viene la respuesta de Jehová y libera, y aún sin levantar una sola espada. Entonces empieza a aparecer cosas buenas, cosas interesantes, milagros, y empezamos a conocer muchos reyes. Los reyes de Asiria sobre todo fueron los que más impacto tuvieron, sobre todo a la parte del norte, que más que hacia la parte del sur. Obviamente Siria tomó un fuerte, una fuerte representación. El rey Ezequías reina con rectitud sobre Judá, obedece al Señor y elimina los lugares dedicados a la adoración de dioses falsos. Entonces, si se nos resalta lo que hace Ezequías, por causa de la fe del rey Ezequías y su confianza en Dios, un ángel destruye el ejército asirio, lo cual cumple la profecía de Isaías. Como el hecho de el rey es muestra el hecho de que yo adore a Jehová todos los bienes que vienen detrás. Y algunos contradictores de la palabra de Dios o del texto sagrado afirman que muchas cosas de estas son falsas, o que muchas de estos sucesos fueron mentiras y que fueron más preparados y que fue más la redacción del escritor para hacer ver que el hecho de seguir a Jehová iba a traer cosas buenas y el no seguir iba a traer cosas malas, que nunca mostraron la realidad. Cuando miramos a Josefo, que no tiene nada que ver con la escritura sagrada, sino que son historiadores, por así decirlo, seculares. Ellos nos relatan y nos traen referencias externas a lo que es el pueblo de Israel. Nos traen referencias totalmente lejanas al texto sagrado, a la Talmud, a la Torá, que no tiene nada que ver con la historia de Israel y que, por ejemplo, nos traen la historia de los asirios, que nos traen la historia de Babilonia y nos cuentan cómo trataron al pueblo. Una cosa es leer la forma o leer la historia como nos la cuenta alguien que está dentro del pueblo, que en otras palabras vivió como esclavo en algunos momentos de la historia, y otra cosa es el que conquistó a Israel y la forma como se expresó de Israel y la forma como dijo, es que ese no se me quiso someter y por eso yo hice esto y esto y esto, y cuentan todo lo que le quitaron al pueblo de Israel y cuentan todo lo que hicieron con el pueblo de Israel. Entonces, son aspectos que para nosotros llaman mucho la atención y que son bastante interesantes a la hora de traerlo. Del 21 al 25, el reino del sur, el rey Manasés restablece temporalmente el culto a los ídolos. El justo rey Josías repara el templo y encuentra el libro de la ley, que es aquí donde podemos hablar de encontrar los primeros reformadores del Antiguo Testamento, por así decirlo, quienes encontraron el texto, lo restauraron, lo trajeron al pueblo, enseñaron nuevamente la ley olvidada porque se había olvidado por completo la ley. Entonces Josías lee el libro de la ley al pueblo, suprime los lugares dedicados a la adoración de dioses falsos y vuelve a instituir la Pascua. Recordemos que la Pascua es recordar ese momento cuando Dios los sacó de Egipto, momento que no eran un ejército, eran un pueblo nómada, eran un pueblo que no tenían ninguna ventaja sobre Egipto, que solamente el hecho de intentar rebelarse en Egipto lo único que provocaba era carcajadas, risas y burlas de quienes le rodeaban, porque era un pueblo que era más campesino, por así decirlo, que era más dedicado a la granja, un poco más dedicado a sostener sus hogares, pero no más allá, no pensados en tener un ejército, no menos pensados en llevar una nación, y mucho menos saberse manejar por el desierto, por algo que ellos, a pesar de que estaban muy cerca o tenían cierta relación, del desierto poco conocían. Entonces, Josías muere en la batalla, Babilonia invade Judá y lleva cautivo a gran parte del pueblo. Y aquí es claro, lleva cautivo a una gran parte del pueblo porque quedan ciertos o pequeños remanentes. Y es ahí donde más adelante se crea lo que se dio origen a los samaritanos. Pero no me voy a adelantar. Vamos a partir a unas preguntas en específico que son, por ejemplo, ¿era Amasías un rey recto? ¿Sí o no? Bueno, pues no era tan así, por decirlo. En segundo libro de Crónicas 25:2 se comenta que el corazón de Amasías no era perfecto en lo que hacía.
se quedaba a medias. Esta es una forma de decir que era un hombre indeciso, que sí o no, que a veces podía decir que sí, pero como que al ratico cambiaba de parecer. Actitud que torna en malas las cosas buenas que se hacen. Su inestabilidad es evidente en, primero, el hecho de no haber eliminado los lugares altos empleados para adorar dioses falsos. Como que dijo, sí, no, dejémoslo ahí. Listo. Segundo, su deseo de hacer la guerra con ayuda de los enemigos. Siempre se consideró débil. Nunca se vio como el poderoso Israel, sino se vio como un pueblo debilitado, como un pueblo que podía caer en la guerra, y esto le trajo también sus problemas. No haber escuchado la advertencia de Joás. Fue una de las cosas. ¿Por qué atacó a Amasías a Edom? Otra pregunta que nos podemos hacer, esa la encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, verso 7. ¿Por qué atacó a Amasías a Edom? Es algo claro, y es por algo cuestión de los impuestos. El reino de Judá había tenido el control de Edom, exigiéndole tributo de los días de David. Sin embargo, durante el reinado de Jorán, Edom se rebeló. Eso lo encontramos en segundo libro de Reyes 8:20. Amasías reunió un gran ejército y subyugó nuevamente a Edom. Recuperó esa parte de los impuestos, de la necesidad de adquirir riqueza, por así decirlo, y de mantener el poder del reino. Y una de las formas de mantener el poder del reino es manteniendo el control sobre territorio. Entre más territorio poseo, entre más territorio gobierno, más poderoso soy. Entre menos territorio tengo, entre menos impuestos cobro, en otras palabras, menos poderoso soy. Más vulnerable soy, menos hazañas históricas o heroicas tengo que contar como rey, sino por consiguiente suscitan acá. Hago una siguiente pregunta con respecto al aspecto de Amasías, y es ¿por qué quería Amasías mirar a la cara del rey Joás? Esta es una expresión, creo que se dice hebraica. Esta expresión trae un trasfondo. ¿O qué significaba mirar a otro a la cara? En otras palabras, le está diciendo, vamos a la guerra, vamos a pelear. Y relativamente tiene cierta concordancia. Cuando uno no quiere mirar a alguien a los ojos, incluso hemos escuchado esa expresión de nuestros papás, de muchas personas que tienen cierta autoridad que nos dicen, pero míreme a los ojos, pero míreme a la cara, que lo que le estoy hablando es en serio, que lo que le estoy hablando tiene mucha trascendencia. Y mirar a otro a la cara era una expresión, o es una expresión hebrea que va con esto, que vamos a la guerra, entonces vamos a pelear. Estas situaciones nos hacen plantear que a pesar de esto, los reyes del norte, a pesar de que son hermanos, tuvieron momentos de tensión muy fuertes. No hubo forma de subsanar esa situación de que como hermanos se generó a la hora de la división. Y esto va a ser evidente durante todo el libro de los reyes, o va a mostrarse hasta acá. Voy a hacer una breve pausa. No quiero como llenarlos de tanta información, sino, bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Qué les ha parecido hasta ahora lo que hemos visto de Reyes? Si posiblemente nos queda alguna duda ahí, y si la alcanzamos a retomar al final lo vamos a hacer. Entonces, si quisiera como de pronto que dejemos de compartir un momento pantalla y como abrir, si usted quiere activar su cámara, para mí será interesante conocerlo. Usted solo me está viendo a mí. Sé que es un poquito a veces complicado la situación de ver las cámaras encendidas, pero les invito a que abramos las cámaras, que me miren a la cara, no para pelear, no para hacer la guerra, pero sí que nos podamos ver, que yo pueda ver sus rostros. Conozco a algunos de los que están conectados porque son estudiantes del instituto, que son compañeros de batalla de hace ya algunos de nuestros años. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo vamos? Ha sido muy pesado hasta ahora, mucha información. He tratado de no traer eventos históricos, ni fechas, ni cronología, para de pronto no cansarlos por esa parte. Pero sí, ¿cómo ven la situación hasta ahora de lo que es Israel? Si ha despertado algunas preguntas en ustedes, y si ya por lo menos subsané la pregunta que quedó pendiente del anterior estudio, que fue ¿por qué cayeron los dos reinos?
¿De a uno, no todos? Bueno, bueno, yo voy a interrumpirlo rápidamente. Hermano Rafael, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Alguna duda? Hermano No, Rafael pues Torres. bien, bien, no, pues está muy, o sea, hay cosas que son bastante difíciles como entender, pero porque vamos así como muy rápido, sí, pero el tiempo en el cual los profetas estuvieron en cuanto a cuáles reyes fueron en los tiempos que estuvieron, me gustó mucho porque hay veces que se predica y no sabemos, ejemplo, Elías en qué reinado estuvo, Oseas en qué reinado estuvo, Amós en qué reinado estuvo, y a veces como que la palabra que Dios dio a los profetas, a veces no sabíamos a qué reyes era, y pues saber en qué tiempos estaban es súper, súper bueno. Me gustó mucho, me gustó mucho. Sí, yo creo que algo que cuesta mucho, o que a mí me costó mucho, es entender que desde el primer libro de Reyes hasta casi Habacuc, o finalizando Habacuc, ya entrando al final del Antiguo Testamento, se desarrolla más corto de lo que uno cree. Cuando hice la primera lectura bíblica, que creo que fue más por cumplirle a la promesa que había hecho con mis papás de que este año sí leo la Biblia, y más que sentarme a profundizar en el estudio de esta parte, era como cumplir. Este año yo hago la lectura, yo este año le doy una vuelta a la Biblia, este año no lo dejo pasar, y tratando de correr y noche tras noche, como había una meta, no sé si todos tuvimos ese como tratadito donde nos decía qué leer cada noche, y empezar a chulear y uy, sí lo logré y que no me puedo dejar quedar atrás, y anoche no leí y ahora ya tengo más capítulos por leer. Y por lo menos a mí me pasó que yo quería salir de números a toda costa, yo me lo leía en 1 o 2 noches porque no quería seguir leyendo tanta genealogía o tantas historia de que se cogió esto y había esto de... Era un poquito tedioso números, así que cuando desarrollaba, yo pensaba que, bueno, terminó Reyes y trataba de entender si era que los profetas hacían una especie de gobierno también. Obviamente también aclaro que esa lectura fue cuando tenía 8, 9 años, 10 años, que la interpretación no se me daba tan bien. Y desde luego eso me hacía como que creara una especie de vacíos en mí. Por eso quise traerles un poco sobre los profetas, porque sí nos ayudan a ubicarnos mucho. Y por eso cuando también hacía la introducción les invitaba a que si usted quiere realmente tratar de entender un poco más, es tratar de ir leyendo Reyes y voy trayendo al profeta que está involucrado. Y cómo este profeta predicó de esta manera y cómo el escriba o el que documentó lo contó de una forma diferente. Mientras para el profeta fue más de juicio, el que trajo las crónicas no nos lo trajo tan así. Y cómo contarlo desde dos aspectos diferentes, desde la mirada de los profetas y la mirada de los reyes. Y dos aspectos totalmente diferentes. Y cómo podemos decir que al final los reyes no aprendieron de cómo gobernar. Y por eso se viene la nación al piso. ¿Alguien más que quiera de pronto intervenir con algo más? Antes de que continuemos. De a uno, de a uno, de a uno. Creo que todo claro hasta ahí, hermano. Bueno, me Sin alegra que no pena, sin hayan pena. tantas preguntas. Me da un poco Hermano tranquilo. Hermes, Dígame, hermano Alonso. Dios lo bendiga, Dios bendiga a todos los que Amén. están ahí. Bueno, esos reinos, el reino del norte y el reino del sur, pues el reino de Judá y de Israel. El reino pues de Judá es como la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es el que tiene más relevancia y es el más sobresaliente, es por eso, porque es el reino donde viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, o no es así. Y yo quiero saber, es que yo no sé si yo hice la vez pasada, estuve por ahí también en una charla donde eran
eran los reinos son 10, usted dice que son 10 y 2. Yo no sé si son 2 y medio y 3 y medio. No, 9 y medio y 2 y medio. Pues quiero saber esa partecita ahí. Muchas gracias, hermano. Bueno, si habláramos de cuántas tribus, serían 13, ¿no? Recuerden que de José salieron 2 tribus. ¿Qué cuáles fueron? Creo que fue la de José, fue Benjamín y los dos hermanos. No fue Benjamín, Benjamín es el menor. Fue la de José, fue la de José. De José salen 2, ¿cuáles son? 2, sí, amén. Benjamín y Benjamín. No, Benjamín no es. Benjamín no es. Efraín y Manasés. Efraín Es. y Manasés, exacto. Y ahora, de José salen 2 tribus, ¿no? O sea, quedarían 13. Pero solamente 12 tienen heredad en Israel. ¿Cuál es la única tribu que no tiene heredad en Israel? La tribu de Leví. Exacto. Entonces son 12, pero aclarando estas dos situaciones. De José salen Efraín y Manasés, y Leví no tiene heredad. Porque si habláramos así, serían 13 tribus de Israel. Pero hay una que no tiene heredad. Entonces, partiendo de estas dos situaciones, que esto lo vemos entre Moisés y Josué, y por qué se explica esta situación, y cuando José va a Egipto, y cómo se explica. O sea, que estaríamos hablando del estudio que ustedes han realizado de Génesis, Éxodo, Levítico, y paremos ahí un poquito, para de pronto no casar. Si hay que volver a leer esa parte, sí, eso tiene que ver en esa parte del estudio que hicimos de esos libros. Ahora, bueno, vamos el hermano preguntaba que por qué el uno duró más. Bueno, porque por lo menos, una de las situaciones de los 2 reinos, que es en el caso del sur, obedeció un poquito más a Dios, o siguió los parámetros de Jehová, y esto hizo que tuviera una perduración un poco más amplia. Y ahí es donde se cumple muchas de las promesas que hay en la Biblia hasta ese momento conocidas. ¿Sí? Que se empiezan a ver es si estamos distantes de Dios, vamos a encontrar más rápido la muerte. Si estamos más cercanos a Jehová, vamos a ver poder y gloria, y nuestro tiempo en la tierra se va a extender más. Si hacemos solamente ese análisis así un poco superficial, vamos a ver que por el hecho de que 8 reyes estuvieron o fueron buenos en Judá, hicieron que Judá perseverara un poco más con el tiempo. Pero al final, las 2 naciones caen, los 2 reinos, porque tenemos que decir que son 2 reinos, una sola nación, ¿sí? Algo parecido a lo que sucede con una nación vecina, que tiene dos reinos. Pero si lo miramos en ese aspecto, es una misma nación, 2 reinos, un reino al norte y un reino al sur. Que da la casualidad que en el sur es de donde viene la descendencia de Jesús, va la casualidad. Pero que más que por eso, entonces Dios le dio más preferencia, no porque era la misma nación. Tanto el norte como el sur es la misma nación. Es el mismo pueblo escogido, es el pueblo de Dios, hacen parte de sus 12 tribus. No por el hecho de que entonces en Judá Dios se hubiera olvidado desde el principio del norte. Dios hubiera dejado de enviar advertencias de que si ellos se seguían desviando del camino, iban a fallecer como nación. Yo no lo hubiera hecho al norte, simplemente hubiera dejado a un lado al norte y se hubiera concentrado en Judá, y hubiera salvado, por así decirlo, entre comillas, a Judá, pero no fue así. Entonces, en este hecho, Dios tomó en cuenta a la nación, al pueblo de Israel, al pueblo escogido, y lo trató de cuidar, solo que la mala administración del norte no permitió que perdurara más. Entonces, no podemos decir que Dios tuvo un hijo favorito en el caso de Judá, sino que simplemente cada quien escogió su destino. Y al final los 2 fallaron, si vamos a ver, los dos reinos caen, pero la nación de Israel no desaparece, que es lo que quiero como poner acá, en una especie de jerarquía. Está la nación de Israel, y a los 2 lados quedaron los 2 reinos. Desaparecen los reinos, mas no la nación, que permanece. Y es lo que hace que se permita llevar la cronología y la historia y la descendencia de algunos que hacían parte del reino. Ahora, vamos a retomar
Y vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 15, verso 5, y tiene que ver con algo que sucedió allí, y es con Usías. ¿Por qué Dios hirió a Usías y qué significa casa separada? Que encontramos ese término en el 15:5, que significa casa separada. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué en cierta manera aparece de esta forma? Entonces, segundo de Reyes 15:5, ¿por qué el Señor hirió a Usías? Un pasaje, desde luego es un pasaje favorito y encontramos su paralelo en el segundo libro de Crónicas 26:16 al 21. Lo emplean para mostrar, o este pasaje lo emplean para mostrar que es necesario tener autoridad divina para actuar en las ordenanzas y oficios de la iglesia. De pronto, y sin querer meterme en muchos problemas, no me quiero meter en problemas, ustedes han escuchado que, por ejemplo, el hermano que limpia las sillas debe ser bautizado, debe ser un hermano en plena comunión. De pronto hemos escuchado eso. Y que en los que hacen aseo en la iglesia, hay partes de la iglesia que no se deben tocar, sino que hay una persona específica para hacerlo. Por ejemplo, el púlpito, los instrumentos, los micrófonos. Esto tiene cierta relación con este pasaje, porque hay cosas que no se deben hacer si no se tiene la autoridad divina. Sin entrar en debate, sin querer entrar en debate de que si eso es válido, si eso no es válido, yo lo que puedo responder es mejor que sobre a que haga falta. Y no me meto más allá del debate de querer decir, cualquiera puede ir a limpiar el púlpito. Yo realmente no estoy tan de acuerdo con ese aspecto. Sí, prefiero hacer esos filtricos, porque es mejor prevenir que lamentar. Y la Biblia nos muestra cuando alguien entró a lugares que no debería entrar. Si hablamos del tabernáculo, hablamos de que habían ciertos sacerdotes que no podían entrar a donde solo el sumo sacerdote sí entraba. Entonces, sí hay cosas que son interesantes, por eso digo, sin entrar a debates, sin entrar a discusiones, esto tiene que ver con eso, la autoridad divina, el tener el respaldo divino. Usías fue herido porque tomó sobre sí la atribución, y es aquí donde está la respuesta, de efectuar ritos reservados solamente para el sacerdocio. Usías no fue el único, también le pasó al segundo rey de Israel, que dijo, pues ofrezcamos sacrificio porque ya no llegó el, como si, lo pongo en nuestra actualidad, está el diácono de la iglesia, bueno, no llegó el pastor, yo voy a empezar el culto y empecemos aquí. Eso es tomarse atribuciones que no se debían, fue lo que generaron ciertos problemas. Usías era un rey relativamente bueno y como tal prosperó y llegó a ser fuerte. Pero en ese momento se enorgulleció y usurpó, quitó la autoridad del sacerdocio con resultados absolutamente funestos, desastrosos, como dicen por ahí. Mejor dicho, la peor decisión que pudo tomar en toda su vida. Y es ahí donde podemos decir, por más de que se porte bien, a lo último, como dicen por ahí, el pan se quema en la puerta al horno. ¿Y qué significa casa separada? Se refiere a las casas en las que vivían los leprosos apartados de la sociedad. Y es aquí donde empezamos a ver esa figura y a entender un poco lo que es la parte de salubridad del reino, porque habían cosas que habían que detener. Y lo que estaba dentro de las murallas, el riesgo de una epidemia dentro de las murallas, de que una enfermedad se propagara con facilidad en una ciudad, era muy viable, o sea, no había algo que lo impidiera. Mejor dicho, nada más es que fuera fácil de transmitir y ya. Por eso hacía que muchos de los que estaban enfermos, incluyendo el periodo de las mujeres, fueran aisladas del pueblo. Algunos casos que se creía que eran inmundas, que era una enfermedad que era un castigo de parte de Dios, desde allá viene. No crea que eso es moderno, no crea que decirle que porque usted está enfermo y que un hermano diga, uy hermano, usted está como en pecado, mire a ver qué está pecado. No, desde allá, desde Moisés viene esa situación, así que no se asombre que a usted en la actualidad diga, hermano, si usted sigue enfermo es porque sigue en pecado.
que usted perdió su empleo, que su esposa lo perdió y que su hijo perdió el año, es que usted cometió un pecado y se la están cobrando acá. Eso no es de hoy, eso no es de ayer, eso viene de hace mucho tiempo. Y estas situaciones hacen ver eso, que el hecho de estar enfermo era porque Dios le estaba castigando, porque se había portado mal y que había que castigarlo de alguna manera y que la mejor forma era castigándolo por medio de la enfermedad. Así que los aislaban de las ciudades, los sacaban y esto era lo que significaba estar en una casa separada o estar en casa separada. O sea, estar aislado de la ciudad, no tener contacto con el pueblo. Esto era una situación dura para quien padecía una enfermedad que no se conocía y que posiblemente no tenía cura, como era el caso de la lepra, porque era algo que lo sellaba a usted a una vida de soledad. Perdía su hogar, su familia, sus hijos, su entorno social, su jerarquía, porque Naamán, si no hubiera perdido su jerarquía, hablando de que es una región pagana, teniendo su jerarquía, él sabía que estaba expuesto, si no se curaba, a una vida de soledad, a una vida de fracaso, en otras palabras. Ahora, ¿quién es Pul? Vamos a encontrar el término Pul y está en segundo libro de Reyes 15-19. ¿Quién era Pul? Y a mí me parece muy curioso la forma como aparece el nombre de este rey. Este es el rey Tiglat-Pileser III de Asiria, pero lo mencionan como Pul, como una forma de expresión de cariño, que solo los cercanos lo saben. Pero Pul era ese nombre personal. Él no lo podía comparar de esta manera. Yéndome a la tradición católica, el que asciende a ser papa cambia su nombre. Deja su nombre terrenal como humano puesto por su madre y adopta un nombre para ejercer como el papa. Asimismo, era el rey. El rey podía cambiar su nombre, optar un nuevo nombre para darse a conocer. Muchos tomaban nombres de reyes anteriores que habían sido poderosos, victoriosos, y los retomaban. Y posiblemente Pul era el nombre de cuna, por así decirlo, del rey, y Tiglat-Pileser III es el nombre que tomó para darse fuerza. Los reyes de Israel le pagaban tributo y recibían a cambio protección contra Egipto y otras naciones. Pul invadió a Israel en el año 733 a.C. y capturó varios pueblos, lo que posteriormente fueron administrados por su sucesor Salmanasar V. Aquí voy a hacer una pausa y que es los Galaitas. ¿Quiénes eran los Galaitas? Y cómo los Galaitas, y si alguien ahí, si quiere podemos dejar de compartir pantalla, quiénes eran los Galaitas y en qué parte del mapa estaban ubicados los Galaitas. Yo les mostré ahora al iniciar la charla el mapa, hacia qué zona estaban los Galaitas. ¿Quién me ayuda a responder? ¿Hacia qué parte? Al norte, al sur, al oriente, al occidente, al noroccidente, nororiente, al suroriente, suroccidente. ¿Quién tiene esa respuesta? De los que estuvimos al principio, que sé que han llegado algunos, después de que ya iniciamos el conversatorio, por así decirlo, ¿dónde está ubicado Galaad? Rápido, ahí en nuestras Biblias tenemos mapas y habla de los mapas en medio de las tribus de Israel. Busquen ese mapa donde muestra las 12 tribus de Israel y ahí aparece Galaad. Recuerden que Galaad también tiene que ver con Saúl. ¿Alguien ya encontró a Galaad? Bueno, entonces prioricemos la pregunta. ¿Está en el reino del sur o cerca del reino del norte? ¿Dónde está Galaad? ¿Alguien ya lo ubicó en los mapas? Es que yo, por lo que no alcanzo a compartir el mapa. Un momentico. Hermano Alonso, ¿dónde lo encontró? Lo estoy buscando. Entonces búsquenlo al norte.
Está si miramos el mapa de frente, está esta parte del mapa al norte de Galaad. ¿Quién son los galaitas? Vamos a ver números 26, 29 al 30. Alguien que me colabore con esa lectura. Números 27, 1. Números 36, 1. Josué 17, 1. Josué 3, 1. Y no vayamos a crónicas porque más adelante van a ver crónicas. Entonces, alguien que me colabore con números 26, 29 al 30. 1, 1, 1, 1. Números Amén, está en la hermano. Biblia. Amén, Diga, hermano. hermano. Dios le bendiga. Sí, hermano. Amén. Dice Números 26, capítulo 29 y 30. Sí, señor. Los hijos de Manasés, de Maquir, la familia de los maquiritas, y Maquir engendró a Galad. De Galad, la familia de los galaditas. Estos son los hijos de Galad. De Geser, la familia de Geseritas, y de Elet, la familia de los Elequitas. Amén. Gracias, hermano. Para que como que nos ubiquemos quiénes son los galaitas. Números 27, 1. Amén, hermano. Yo lo voy a apoyar. Hermano Denison. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Listo, hermano. Amén. ¿De dónde venían los de Galad? ¿Quién era el Manasés. patriarca ahí? José, José. Amén. que es uno de los de las 12 tribus de Israel. Si empezamos a notar, muchas veces tenemos conflictos con hermanos o con familiares, en otras palabras, que son muy cercanos a Israel. Son asuntos pendientes que dejó Israel. Porque si ustedes recuerdan, cuando estaban en la época de la conquista de los jueces, cuando se apresuraron, hicieron convenios de guerra con gente que no debían haberlo hecho. Sin mencionarles mucho los aspectos cuando a Josué le llegaron con un pan mozo y que venían de lejos y que no sé qué, y lo engañaron y le hicieron paz. Eso solamente demostró que había un Josué que si se desprendía un segundito de la mano de Dios, podía cometer errores funestos. Y esos pequeños asunticos que se fueron dejando en el pasado, fueron afectando siempre el presente de Israel. Siempre afectaron. Así como Abraham se equivocó, así como Jacob se equivocó, así como Sara se equivocó, así como cada uno se fue equivocando. Esos que, si podríamos decir, son pequeños errores. ¿Qué iba a generar un pequeño muchacho como por decirlo en orden de nacimiento, el primer hijo de Abraham? ¿Qué iba a poder afectar al pueblo de Israel? Hoy podemos decir que cerca de casi 6.000 años después, 5.000 años después, ese hijito por fuera del matrimonio de Abraham, hoy está haciendo tanta fuerza, y hablamos de los musulmanes, y hablamos de ese pequeño joven que también adquirió promesa en el desierto. Un pequeño detallito, podríamos decir que es una bobadita, y cómo hoy actualmente afecta a Israel, cómo afecta el presente de Israel. Entonces, allí nos da un poquito a entender que sí vemos cómo ciertas cosas que se salieron de control y no se les dio el verdadero uso, se dio. Yo hago una pausa. ¿Hasta qué horas tenemos? ¿Hasta la medianoche? Normalmente así cuando nos extendemos por ahí hasta las 9. O sea, ya me estoy extendiendo. Listo, voy a ir un poquito. Tranquilo, Voy a hermano, pero presentarme un poquito igual más. los se hermanos no extendió. están desconectados. Igual los hermanos están ahí súper conectados con usted. Bueno, voy a avanzar un poco más rápido. 16:3, sacrificio de Acaz como hijo de Moloc. Y Moloc es uno de los dioses paganos que
podríamos decir que exigía sacrificios humanos. Moloch es el dios pagano que más daño hizo en Israel. Muchas cosas paganas hicieron parte de Israel, pero el daño tan terrible que hizo Moloch en la cosmovisión del pueblo de Israel fue grande. Entonces, el sacrificio de Acaz, que se da a entender que hay un hijo que se sacrifica a Moloch, este versículo deja algunas dudas en cuanto a lo que hizo Acaz. ¿Mató a su hijo realmente o no? Solamente lo inició en la adoración a Moloch. No es muy claro el pasaje, pero sabiendo quién es Moloch, nos da la intención de que terminó sacrificando a su hijo. Pero la Biblia no lo afirma. O sea, soy claro, si nos ligamos solo a la parte bíblica, no hay respuesta para sí o sí no. Solo que sabiendo quién es Moloch, podemos como tratar de hacer un acercamiento. En el segundo libro de Crónicas, 28:3, respalda la idea de un sacrificio humano y los comentaristas generalmente concuerdan en que Acaz asesinó a algunos de sus hijos en esta forma. O sea, los entregó en sacrificio. Pero vuelvo y aclaro, a lo que concierne a Reyes, no es una afirmación que sucedió tal cual. ¿Sí? Reyes no deja esa situación, no deja la pregunta más no la respuesta, si fue sacrificado. Hay algunos comentaristas que dan por entendido que más bien Acaz lo que hizo fue iniciar a sus hijos, como sellarlos y entregarlos al culto, o sea, que hicieran parte del culto, que desarrollaran el culto, que estuvieran ahí y que conocieran el culto a Moloch, más no como sacrificio en lo que concierne a segundo libro de Reyes. Ya en Crónicas encontramos un poco más detallado, unas cosas más que allá exploran con quien venga a dar Crónicas. Y en lo que concierne a este hecho, aquí tenemos el primer caso de un sacrificio a Moloch entre los israelitas, es decir, un hecho matando y quemando. Es lo más probable, pero vuelvo y digo, no se puede afirmar al 100%. Conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado, recuerden que Acaz ordena que Urias había mandado hacer el altar cuando el rey Acaz volvió. Evidentemente, cuando Acaz estaba en Damasco, vio un altar, probablemente algún dios falso. Lo voy a resumir de esta manera. Le gustó el altar y lo replicó en Israel. Le pareció bonito y hermoso y entonces nos lo llevamos para Israel. Y allá vamos a levantar un altar igualito. Me pareció, a los ojos le encantó y lo hizo. Entonces mandó a hacer una réplica en Jerusalén e hizo sacar el gran altar del templo, un error grave, para emplear en su lugar el recién construido porque le parecía más bonito, menos rústico, menos, podríamos decirlo, más industrializado, menos hecho, menos manufacturado, por así decirlo, que a veces nos pasa, preferimos más las cosas que la industria produce que lo que produce la manufactura. Y lo vemos más bonito lo que una máquina hace y no lo que hace una persona humana. Avanzando un poco, pórtico para los días de reposo. ¿Qué significa o qué era el pórtico para los días de reposo? Se cree que era como una especie de toldo o un pasillo interior donde se comunicaba entre la casa real y el templo, como una especie de un lugar para descansar, para estar un poco tranquilos. Entonces era más como para resguardarse del calor, para escuchar, o un pasadizo para comunicarse con el templo. La destrucción de Samaria se relata en el 17:6, como se viene al piso el reino del norte. No, que nos vemos el viernes. Bueno, la destrucción de Samaria se relata en Oseas 13:16 y en Miqueas 1:6. Sigo avanzando. 17:9. ¿Qué quiere decir la expresión? Desde las torres de las atalayas, hoy que la hermana hablaba de las atalayas, hasta las ciudades fortificadas. Esta expresión lo que quería decir es que no se escapó ni un solo rincón de toda la nación de Israel. Desde todos los rincones se pudo ver esta situación. Esto quería decir
la expresión desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, o sea que nadie se escapó. ¿Qué quiere decir la adoración de todo el ejército de los cielos? Es la primera vez que esta forma de idolatría se menciona en el reino del norte. Adorar a la hueste del cielo era adorar al sol, a la luna y las estrellas, algo que Moisés, por mandato de Jehová, que está en Deuteronomio 4:19, 17:3, se había prohibido hacer. Bueno, segundo libro de Reyes, y yo creo que me queda un minuto, lo aprovecho. ¿Qué tribus fueron llevadas y cuáles quedaron? Ya lo habíamos hablado, pero las menciono. Las que fueron llevadas fueron en cautiverio fueron Rubén, Simeón, Isaacar, Zabulón, Gad, Dan, Aser, Neftalí, Efraín y Manasés, y quedaron las tres tribus que mencioné al principio, que era Judá, Benjamín y Leví, que fueron las que posteriormente se unieron. Y dejo hasta ahí, sin querer de pronto quitarles más tiempo. Gracias por habernos escuchado. Traté de que nos fuéramos lo más rápido posible, pero hay cosas que son bastante interesantes, pero bueno. Muchísimas gracias por habernos prestado atención a esta hora, haberme escuchado ahí. Yo sé que algunos detrás de la cámara alcanzaron a comer, a pasar chocolatico y queso. No mandaron por acá, pero bueno, pues uno entiende que esa es la ventaja de la virtualidad, pero espero que hayan aprendido cosas nuevas, aprendido frases, sobre todo esas frases que a veces quedan como poco entendimiento para nosotros, y espero que haya sido de mucha sabiduría y conocimiento para ustedes. Dios les bendiga. Ay, hermano, qué pena. Es que, bueno, yo le había dicho al hermano Hermes que si de pronto había una oportunidad de que nos pudiésemos reunir eh, en otra ocasión, por ejemplo el viernes, pero el hermano me dice que de pronto no. Entonces, entonces hasta aquí, esperamos que haya sido una bendición, que usted se haya gozado, que haya aprendido mucho. Yo sé que de pronto van a quedar muchas dudas o inquietudes, o de pronto también quieren volver a ver la clase porque habrán detalles que de pronto uno los toma por el momento, pero uno necesita recordar esa información. Entonces yo voy a tratar de subirles el video esta semana para que puedan, si tienen algunas dudas o algo así, volver a ver este, este espacio. Entonces, pues yo sinceramente estoy muy agradecida con el hermano por aceptar esta invitación. No esperábamos tenerlo aquí y pues una persona que se ha preparado. Yo como les estaba diciendo a ustedes y les he dicho en otras ocasiones, son hermanos, son pastores, son teólogos que ellos han dedicado su tiempo, han dedicado horas, años como el hermano y muchos que han pasado por aquí y que a veces nosotros no los valoramos y es de valorar mucho porque nos están regalando prácticamente el conocimiento. El conocimiento es poder, ¿sí? Y dice la palabra de Dios en Oseas que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces, qué bueno es que usted pueda aprovechar esto tan valioso que el hermano de años que ha estudiado, pues nos lo está dando en esta noche. Amén. Esperamos que se haya usted gozado, que usted haya podido comprender algo, que usted se lleve algo en esta noche. Y entonces, pues yo sinceramente estoy muy agradecida con el hermano Hermes. Él está allí desde la ciudad de Bogotá. Y, y pues yo quiero orar en esta noche por el hermano. También quiero orar por el hermano Rafael, que nos estuvo acompañando en la adoración, en la alabanza. Y yo le invito para que usted cierre sus ojos allí en un momentico. Vamos a orar por ellos porque ellos nos han bendecido en esta noche a nosotros. Y qué bueno es que nosotros también los podamos bendecir a través de esta oración. Amén. Yo le invito para que usted, si ha sido bendecido en esta noche, pues ore conmigo y le pida a Dios para que Dios siga obrando en ellos, los siga usando. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Dios de amor, Dios de bondad. Gracias por este tiempo que tú nos permitiste, Señor. Muchas gracias porque hoy, Señor, hemos aprendido algo más de tu palabra, Señor amado. Gracias porque tú has estado con nosotros, Señor. Yo te doy las gracias por el hermano Hermes, Señor, por el hermano Rafael, Señor amado, porque
Tú, Señor amado, has preparado al hermano Hermes, Señor, durante años, durante tiempo. Él ha estado allí escudriñando las escrituras y hoy puede darnos algo de eso que tú le has dado, Señor. Yo te doy muchas gracias, Señor, por su vida. Yo te pido por su familia. Yo te pido que tú lo guardes, que tú lo ayudes, que tú mires cada necesidad que hay dentro de él, Señor, y que tú seas supliendo todas y cada una de las peticiones que hay allí en su corazón. Dios de gloria, Dios de poder, yo también te doy las gracias por mi hermano Rafael. Síguelo usando, síguelo llevando, Señor, por muchos espacios, Señor, no solo virtuales, Señor, sino presenciales. Muchas gracias porque tú seguirás depositando en ellos dos, Señor, de tu gracia, de tu misericordia y sobre todo ese espíritu de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento de tu palabra, Señor, y de la revelación de la misma, Dios de gloria y Dios de poder. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Yo te doy las gracias por cada hermano, por cada hermana que se ha conectado en esta noche, que ha separado este tiempo solo para ti, Señor, y que ha estado atento a lo que tú, Señor amado, nos has hablado en esta hora. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo les quiero dar las gracias a todos ustedes por participar. Yo por ahí en los comentarios les dejaba el link porque hemos tenido varias clases. Entonces, ustedes en el chat pueden encontrar dónde están las otras clases. ¿El hermano Alonso tiene una pregunta? Señor, me Dios la bendiga. Sí, yo quería saber, es que hasta hoy me llegó esa invitación y si van a seguir transmitiendo estas clases, ahí me gustaría como también integrarme a ellas. ¿Cómo haría? ¿Cómo sería posible? Muchas gracias. Sí, listo, hermano. Yo voy a estarles pasando, ya busco aquí el link que tenemos. Nosotros tenemos un grupo de estudios bíblicos en WhatsApp y por ahí pasamos todos los links de acceso a estas reuniones. De hoy en 8 días también tenemos otro estudio bíblico, precisamente va a estar un pastor, él está desde Yopal y siempre nos hemos gozado en los estudios bíblicos. Bueno, ha sido una bendición y yo pues realmente estoy muy agradecida con Dios, pero también con cada uno de ustedes que se toma este tiempo para de verdad estar concentrados acá y poder disfrutar de la palabra del Señor, que es finalmente todo el fin con el que hacemos esto, que es glorificar a Dios y que el nombre de Él sea conocido. Amén. Entonces, ahí en el chat yo dejé el link. El hermano Hermes también tiene una pregunta. No, no es pregunta. Es que si alguien, porque no alcanzamos a ver todo en las diapositivas, de pronto compartirles, faltan como 5 o 6 preguntas, por lo menos está la respuesta a cuándo surgieron los samaritanos, y está la petición de uno de los reyes de Israel, de Judá, que sin mover una sola pestaña, solo arrodillado orando y pidiendo a Dios, le dio la victoria. Entonces hay cosas que se quedaron ahí sin tratar, que podemos compartirlas a quien la requiera. Yo ya como tengo este material, entonces yo apenas subo el video, ahí les envié también por el chat el canal, ahí estamos subiendo todos los videos. Ahí usted se puede ver el del libro de Sí. Génesis. Entonces, que el Señor les bendiga. Yo les doy muchas gracias por estar en este espacio, de verdad que los hermanos se quedaron hasta el final. Qué bueno, qué bendición. Y yo de verdad les envío saludos. Por ahí hubo unos comentarios muy bonitos, unos comentarios muy lindos. Entonces, que Dios le bendiga. Tengo un comentario, un hermano, Salatiel Chaparro, se conectó desde Piedecuesta, Santander, Magnolia, desde la iglesia de Olarte. También el hermano Raúl Alfonso, un saludo para el docente Hermes Chaparro. Bueno, y también él nos deja acá un comentario, felicitaciones a los organizadores de este evento. Bueno, toda la gloria sea para Dios y ya saben que nosotros estamos ahí para servir. Amén. Y bueno, esos entre otros. Entonces, de verdad, que el Señor les bendiga. Ya pueden despedirse, pueden ir a comer los que no lo han hecho. Y hasta dentro de hoy en 8 días nos veremos con la ayuda de Dios. Amén.